Familia, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Médicos y Comunidad. Nos gusta decir un ratito en la tele donde hablamos de salud. El agradecimiento al Colegio de Médicos Distrito 4 está en San Martín, que tiene que ver con el apoyo y el acompañamiento de tantos años. Hay teléfonos y demás, siguen adelante los cursos, pero hoy no nos vamos a ocupar de eso, a pesar de que nosotros somos siempre un agente de difusión de lo mismo. El conductor habitual está en pantalla, ahí está Omar Maresca. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Raúl? Bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Dentro de todo, con una enorme lucha. Claro, exactamente. Cuando decimos lucha es por esta cuestión sanitaria de la que venimos hablando. Nos Obviamente, habrá sí, escuchado sí. en algún programa, canal de YouTube propio donde también puede buscarnos y repasar algunos espacios. De ahí la preocupación, ¿no? Claro, bueno, la preocupación surge porque nuestros consejeros fundamentalmente o mayoritariamente son de hospitales públicos, en consecuencia conocen la realidad, nos transmiten la realidad y nosotros también somos del hospital público, todos los miembros de comisión directiva, con lo cual hay una fuerte impronta de delegados y en la mesa totalmente del sector público. En consecuencia, esto hace que uno tenga preocupación desde múltiples lugares. Y una de las preocupaciones que tenemos actualmente es el tema de telemedicina. Llegamos a eso, pero quiero decir, los profesionales que atienden la salud privada, su cuna fue el hospital público. Claro. Tengamos en cuenta esto, no es que han arrancado directamente con un consultorio particular y han logrado una gran trayectoria. El hospital público es maravilloso. Mira, nosotros tenemos un concepto con respecto a esto al hospital público y con respecto al tema de los cursos. Nosotros peleamos desde siempre que los cursos tienen que ser presenciales, no a distancia. Y esa idea la mantenemos y la seguimos manteniendo. ¿Y por qué la mantenemos? Porque yo creo que la base de estar frente a un docente es escuchar al docente, ver al docente y preguntarle en el momento adecuado al docente. Y no a la distancia o hacer un examen a la distancia. Esa relación que se da en la docencia, que la seguimos manteniendo y para nosotros es trascendental. Algunos pueden pensar que no, nosotros pensamos que es así. Se está dando con el tema de la telemedicina. La telemedicina, para mí, si vos fijate una cosa, yo consulto a una persona que desconozco, no sé si está matriculado, si no está matriculado, y de hecho esté o no matriculado, y me atiende a través de la pantalla. Con lo cual, a mí me pregunta, ¿qué le pasa? Me duele la panza. ¿Qué parte de la panza? Te doy un ejemplo para sí, burdo. Está perfecto, Mirá, no importa, está te muy doy un bien. ejemplo burdo. Pero es una consulta. No, es una consulta, pero ¿qué consulta? Es lo mismo que yo te diría, entonces, los que utilizan mecanismos de sanación, los sanadores hacen consultas también. No. Porque en vez de, ¿para qué nos enseñaron? Interrogatorio, porque solamente es interrogatorio. Inspección, ver al paciente, palpación y auscultación. Todo eso lo aprendimos nosotros y lo tenemos que seguir ejercitando. Porque si no sería muy simple, el paciente nos llama y nosotros le hacemos el diagnóstico a través de internet y sin ningún tipo de estudios. Entonces, y también si no vemos al paciente, ¿no? ¿Cómo le podemos pedir estudios? Yo te doy un ejemplo en mi caso. Una paciente viene en un momento determinado, viene traída por la hija, me dice, doctor, yo la veo, entra al consultorio, la veo, me dice, doctor, mi mamá tiene una fatiga impresionante y aparte come poco. Bueno, la empiezo a examinar y cuando llego veo que tiene una faja tan apretada que le impedía ingerir y le impedía expandir los pulmones para respirar. No, es real. En consecuencia, si yo a esa paciente en vez de verla me dicen tiene fatiga y no come, y no la veo porque el familiar, yo le voy a preguntar, ¿y por qué le voy a preguntar? ¿Tiene faja? ¿No tiene faja? Te doy otro ejemplo de telemedicina. La otra vez un amigo mío llama a un sistema prepago comercial y lo atiende un médico. Dice, bueno, lo llamo, un médico, entre comillas, suponemos que es un médico. Lo llamo doctor porque me duele en la panza.
¿Qué es tragicómico? ¿Qué lugar de la panza? Bueno, me duele el costado derecho, porque bueno, se dividen, no es partes que tienen un nombre determinado, ¿no? Me duele el costado derecho. Bueno, tóquese. Y el tipo se toca la panza. El abdomen, perdón. Claro. ¿Dónde le duele? Acá, Sí, tóquese. De 1 a 10, ¿cuánto le duele? Y el tipo, ¿cuál es el umbral que puede sentir una persona que le duele de 1 a 10 si le duele? Dirá 10. ¿Cómo vas a evaluar el umbral doloroso? Aparte uno cuando palpa la panza, palpa distintos sectores, y cuando aprieta muchas veces descomprime, y esa descompresión genera, cuando hay una reacción en el peritoneo, un fuerte dolor. Que eso se detecta mucho en apendicitis o en cuadros de inflamación de la vesícula y demás. En consecuencia, y después lo que puede llegar a ocurrir es que hasta se puede llegar a medicar por un dolor determinado que desconozco. Ahora, yo me pregunto, si ese dolor es un dolor atípico de un infarto de miocardio, ¿qué hago? Y por otro lado, yo estoy asistiendo a la distancia y cuando hay un tema médico-legal, cuando me pide que el médico esté presente, si no es abandono de persona, que esté al pie de la cama, que haga el seguimiento diario, que lo vea. Hay dos cosas que separar en lo que respecta a telemedicina, que nosotros estamos totalmente en contra, porque si nosotros decimos que falta recurso humano en salud, si falta gente en los centros de atención primaria, encima le ponemos telemedicina para que el paciente cada vez se nos aleje más, o necesitamos más profesionales para que el paciente lo podamos ver y tratar. Este es el punto. Y yo le preguntaría a algunos colegas, ¿ustedes se harían tratar por un médico que los atiende por internet? Me da la impresión que es muy bonito, por ahí hay gente que dice, uy, qué bárbaro, me siento frente a la computadora, pero no estoy visualizando a la otra persona. Otro punto es, porque dice, no, es válida la telemedicina. ¿Cuándo es válida la telemedicina? Cuando hay una consulta de médico a médico. Por ejemplo, vos me hablabas del Garrahan en un momento determinado. Claro, porque lleva adelante seguramente un el Garrahan, trabajo enorme, ¿no? Claro, el Garrahan no consulta del médico al paciente, consulta de médico a médico. Sí. Vos vas, Interconsulta médica, claro, directamente. Eso correcto. Sí, porque yo estoy en Jujuy con un problema determinado, hago una teleconferencia, Correcto. consulto al Garrahan a otro profesional que me está dando una respuesta en base a sus conocimientos. Entonces yo le digo todo lo que le hice al paciente, mira, le pedí esto, entonces me dice, mira, para mí tenés que pedirle esto, o esto puede ser orientativo, porque vos fijate que ningún médico te va a dar diagnóstico de certeza. Siempre hay diagnósticos presuntivos. ¿Por qué? La certeza es que aseguro. El presuntivo es que puede ser eso como puede ser otra cosa. Por otro lado, en medicina existe el diagnóstico diferencial. Un dolor puede tener varias causas y ser distintas patologías. Por eso se habla de diagnóstico diferencial. Puede ser cardíaco, puede ser el caso de un dolor atípico coronario, puede ser abdominal, puede ser un dolor lumbar, puede ser diagnósticos diferenciales. Entonces, esto va a ocurrir que tampoco hay respuesta desde el punto de vista médico-legal de este tema. Pareciera que es una tontera, pero yo les diría a los colegas y fundamentalmente a los colegas, no es una tontera. Nosotros, si estamos trabajando para que la medicina sea una medicina en donde estemos presentes delante del paciente, porque después, cuando ocurre un hecho determinado, ¿quién se hace responsable? ¿Vos pensás que algún seguro de responsabilidad profesional puede hacerse responsable? ¿Y bajo qué características se haría responsable? ¿Por qué? Porque no existe la visión. Porque yo lo que primero te diría, la primera pregunta que te haría como abogado de trapa, ¿usted revisó al paciente? No, lo atendí por internet. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Habrá tanta presión que eso a futuro será normal? Yo lo dudo, porque hay que romper todos los libros de medicina
y empezar de nuevo, porque eso es básico. Y bueno, hay gente que cree que, sí, que vos me comentabas fuera del aire, que hay gente que dice, uy, qué bárbaro. Mirá, todo es bárbaro hasta que se complica. Y cuando se complica dejó de ser todo bárbaro. Nosotros, como defendemos la salud pública, defendemos la relación médico-paciente como debe ser. En la cabecera, en el enfermo internado en la cama, revisándolo, revisando sus pulmones, su abdomen o lo que fuere. Porque nosotros lo peor que podemos hacer es, a veces, mirar una placa, hacer un diagnóstico por placa. Y hay en la rapidez y vorágine que nos queda este sistema, hay una tendencia a pedir estudios complementarios, a veces no necesarios. En consecuencia, yo creo que esta primera consulta, segunda consulta, o como fuere, tiene que ser, mirá lo que te digo, Raúl, tiene que ser hecha por el tipo más capaz. El profesional, disculpen que diga el profesional más capaz. No, el tipo pues está muy bien. Es el que más me va a esclarecer. El ejemplo de la panza. La panza sirve como respeto, panza. Le debemos un respeto importantísimo. Solo una pausa nos separa de seguir hablando de la telemedicina. Pero vamos a entrar en otro lado que tiene que ver en una relación profunda y estrecha, que es el médico y el paciente. Eso dejaría de estar. Ya ves. Bloque que entregamos a hablar de la telemedicina, hasta donde la salud y la tecnología confluyen en plataformas, en redes, esta consulta que se puede hacer a través de esto. Muchos lo plantean como un avance tecnológico. Ha llegado a muchos lados que tiene que ver con la salud privada. Planteábamos nosotros el caso del Garrahan, pero es una segunda mirada entre pares, que son profesionales. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Dónde quedó, Omar, la relación médico-paciente en la que te enseñaron? Porque alguien, un profesional de una enorme trayectoria, me dice, mira Raúl, al paciente hay que tocarlo, necesitas ese contacto, más allá de palparlo por alguna dolencia. Eso deja de estar. Exactamente. Mira, totalmente de acuerdo con lo que planteas, Raúl, hay un hecho fundamental que es la empatía que generás con el paciente. Y voy un poco para atrás. ¿Vos te acordás que nosotros teníamos médico de familia? Sí, venía claro. El médico de cabecera, de la familia. Era familia. La pañoleta, sabía de todas las cucharas para bajar el termómetro, sí. La familia lo esperaba, el médico lo revisaba, ocultaba con su pañoleta el tórax, por ahí con el estetoscopio, y hablaba con la familia y dejaba un manto de tranquilidad. Eso no hay que perderlo nunca. Eso es un arte. Ese arte no lo podemos dejar en manos. Si bien todo avanza y vos ves películas del futuro en que le pasan un lector y le saca la enfermedad sin preguntarle nada, bueno, pero estamos lejos de eso, muy lejos. Y por otro lado, en un país donde la gente está excluida, en un país donde la gente come mal, en un país donde la gente no accede al medicamento. ¿De qué hablamos en 2 programas anteriores? Claro, que hablamos en programas anteriores. Vamos a hacer telemedicina. Que probablemente el que escuche no nos entienda nada y tengamos que explicarle, porque muchas veces, nosotros entramos en un lenguaje técnico que hace que el paciente no comprenda lo que les decimos, y a veces, yo te lo decía fuera del aire, por un defecto técnico mío, profesional, hay cosas que el invitado se va con temas de palabras difíciles y el que nos está viendo a veces no entiende. Necesitamos allanar el camino, porque es para la gente. Claro. Por otro lado, vos no podés pretender que la persona que está del otro lado, el que consulta, tenga una plena conciencia de lo que consulta. Y lo que te dije de este amigo que consultó una prepaga comercial, cuando le preguntaron el umbral del dolor. El umbral del dolor. Claro. ¿Cómo fue? Repetilo. ¿Cuál es? De 1 a 10. De 1 a 10. Bien, o sea que, ya me puso un parámetro. Claro, pero yo ¿cómo evalúo un umbral si no conozco el umbral? Me duele. Me duele. Para mí es 10. Claro. ¿O no? Ahí está. Porque si a vos te duele es 10.
Porque ¿cómo hace? Ni nosotros podemos discernir el umbral a veces. ¿Le duele o no le duele? Bueno, podemos decir, le duele poco, tiene reacción peritoneal, claro, seguís tocando, defiende palpando mucho, y vas a seguís palpando. Bueno, tiene en el caso de la panza, la panza está muy tensa, muy recta, y puedo pensar en que hay una víscera o que está perforada o que está inflamada. Entonces, esas son cosas, pero las tengo que tocar, las tengo que ver. Entonces, hay algunos que por ahí con una cierta especialidad, por ejemplo, por ahí piden a través de una foto en la dermatología y demás, que también tiene eso. Mucho más complejo aún. Mucho más complejo, ¿por qué? Porque yo creo que también tiene que ser de médico a médico. ¿Y por qué tiene que ser de médico a médico? Porque una mancha en la piel puede ser la mancha en la piel o como expresión de enfermedades del sujeto que dan esa mancha en la piel. Por eso, cuando decían, cuando estudiás dermatología, tenés un buen libro de clínica médica y un buen libro de neurología, aparte de la mancha en la piel. Es una manifestación. Porque es una manifestación que... Entonces, volviendo al tema, nosotros, tanto en los ámbitos, como Rubén Tucci ha hablado, en los ámbitos internacionales y mundiales, y hay un avance notorio, pero ¿cuál es? Para bajar el costo del sistema de prepagos comerciales. O sea, todo apunta a que la consulta se vaya achicando para que nosotros dejemos de existir o dejemos de ser intermediarios. Entonces, esto, en un mundo donde hay 80% de pobres, o 70, o 60, o lo que fuere, es inviable. Porque yo al analfabeto, ¿cómo le hago telemedicina? O puedo hacerle a un sector, pero aparte de ese sector, yo tengo términos técnicos que le tengo que preguntar, que la persona no sabe. Entonces, a mí me parece desde ya una barbaridad. Tiene que pasar un montón de situaciones para llegar a eso. Y tiene que ser, te vuelvo a repetir, de médico a médico. Yo te puedo mandar una tomografía y decirte el paciente este tiene esto. Vos que viste por ahí muchos más pacientes, un centro de derivación, por ejemplo, un lugar de neurocirugía y demás, me podés decir, mira, me parece esto. Bueno, ¿te lo mando o no te lo mando? Entonces, con la telemedicina equiparamos con personas que no sabemos qué profesión, son todos médicos, son personas que me recetan un medicamento y yo con esa receta voy a la farmacia a comprarlo. Realmente, si se tergiversa esto, estamos en otro problema más. Y pensándolo desde esta manera, además, en la asistencia, el entorno médico, las enfermeras, la asistente, el trato directo con el paciente, pasan a un lugar secundario, directamente. Claro, exactamente. Porque, fíjate vos... Y déjame decir, perdón, una cosita más. Dale. Y cuando vas a las provincias, ¿cuántas de todas ellas tienen hoy la realidad de la tecnología desarrollada para un contacto ya y establecer un diálogo de compu a compu sin que se te interrumpa? El tema es que hoy hay millones de compus que son los celulares. Hay 2 celulares por persona en Argentina. Es grave, ¿no? Porque por ahí vos decís compu, pero por ahí con el celular sí, directamente vas a la consulta. Ahí tenés una plataforma. Así que tenés una plataforma como para ir. Y cualquiera y da. Entonces es como los curadores de palabra. Que los curadores de palabra vos llamás, mirá, salvando las distancias. Claro, vos querés escuchar lo que te están diciendo. Claro, por ejemplo, mirá, me pasa esto, esperá que yo te curo, te dicen. ¿O no? A ver. Por teléfono muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, nosotros vamos a ser curadores de palabra o vamos a ser profesionales médicos. Si en un momento determinado y por el desarrollo de la tecnología y demás, llegara a ocurrir, cosa que dudo porque te explico una cosa muy simple, Raúl, es poco probable que ocurra porque si 1000 personas tienen 100.000 millones de dólares y se calcula que 2000 personas van a tener 100.000 millones de dólares y el resto vamos a ser todos pobres, migas de esos. Entonces los países no van a ser países, se van a dividir por esas 20 personas que tienen 100.000 millones de dólares. Es más, Latinoamérica está a futuro dividida en 3 zonas, no en países.
te llama la atención. Claro, esto también nos plantea otra cosa y me quedé en algo para ir cerrando. Cuando hablamos en otro programa de la precarización del médico, de lo poco que ganaban y de la exigencia que tenía que atender muchos más pacientes, reduciendo el tiempo de dedicación a cada uno. Pero hablamos de la porque el necesidad tema de es el siguiente. Ocultarlo, ver qué lo trae. Te ¿no? lo hago en números para sí. ver, para tomarlo hasta desde el punto de vista comercial. Mirá, hasta desde ese punto. Si yo pago una buena consulta, ese médico tal vez no me prescriba tantos medicamentos ni me prescriba tantos estudios porque está muy preparado y sabe, porque está bien remunerado como todos, y tiene más tranquilidad y evita el gasto que significa pedir tecnología y medicamento. El 80% de las resonancias son normales y el 80% de la tomografía son normales. Qué bárbaro, qué respuesta. Bueno, posturas y para dejar en claro también hurgar en algo que necesitamos que se sepa en casa. Por esto cuando Omar decía que lo que le pedimos a los médicos que nos visitan es que le hablemos en llano para la gente y ahora contar esto, qué postura se tiene frente a la telemedicina. Cerramos ya. ¿Cómo no? Muchas gracias, Omar. Igualmente. Que anden muy bien. Familia, han sido muy generosos, gracias al Colegio de Médicos, porque permite tener las puertas abiertas de esto que llamamos médicos y comunidad. Gracias.